El presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado el 7 de julio. 8 días después hay muchas dudas todavía en torno al magnicidio. ¿Qué es lo último que sabemos? Ahí le van los datos. Hay al menos 39 personas implicadas, entre ellos 3 ciudadanos haitianos nacionalizados estadounidenses, identificados como James Solage, Joseph Vincent y Christian Emmanuel Sanon. A este último, Christian Emmanuel Sanon, la policía haitiana lo acusa de planear el asesinato para tomar la presidencia. Él negó la acusación de acuerdo con una fuente familiarizada con la investigación. También hay, como usted sabe, 26 colombianos implicados, varios de ellos exmilitares, miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? 3 murieron en enfrentamientos con la policía de Haití. Hay 18 que están detenidos y 3 en busca y captura. Según la policía de Colombia, los colombianos, valga la redundancia, fueron contratados a través de la empresa de seguridad CTU Security, con sede en la Florida y propiedad de un ciudadano venezolano. La misión inicial consistía presuntamente en detener al presidente Moïse y entregárselo a las autoridades estadounidenses, concretamente a la DEA. De hecho, sabemos que varios de los detenidos trabajaban como informantes de la DEA y el FBI. Sin embargo, la policía colombiana aclaró que en este punto de la investigación no hay indicios de la participación directa de la DEA en la operación. Ahora, CNN contactó a la DEA para tener su versión, pero una portavoz de la administración rechazó hacer comentarios, no quiso hablar. La operación tomó un rumbo durante el 7 de julio cuando los colombianos se dividieron en 2 grupos. 7 hombres entraron en la residencia del presidente y el resto se quedó en el exterior en los vehículos para apoyar la operación. El objetivo de los que entraron era presuntamente neutralizar a la seguridad presidencial y detener al presidente Moïse. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué la operación terminó en un magnicidio? ¿Por qué asesinaron al mandatario si lo iban a detener? No hay respuesta todavía, ¿no? Ahora, el presidente Iván Duque, ¿qué dijo? Dio nuevas pistas al respecto este jueves. Según Duque, entre los colombianos estaban los que conocían el fin último de la operación y, por otro lado, los que fueron, en cierto modo, engañados o utilizados. Escucha. En este momento tenemos que partir de 2 realidades. Dentro del grupo de colombianos que han sido capturados y algunos que fueron dados de baja en tiroteos con las autoridades de Haití, existen personas que por todo lo que se ha ido conociendo tenían conocimiento de ese magnicidio que se iba a perpetrar. Por otro lado, parece que dentro del grupo había personas que habían recibido instrucciones distintas, pero seamos también absolutamente francos. Independientemente del nivel de conocimiento que se tuviera, lo que queda en evidencia es que hay una participación de todo ese grupo en ese magnicidio. Ahora, el presidente Duque apunta que se trataría de una trama mucho mayor de lo que parece. Imagínense, si ya es grande, mucho mayor de lo que parece, en la que las que son como principales preguntas, ¿no?, por decirlo así, siguen sin respuesta. A ver, una de ellas, ¿quién presionó para cambiar el resultado de la operación? Si es que el resultado final no era el asesinato, ¿quién presionó entonces para que cambiara el final? ¿Quién ordenó la muerte o el asesinato de Moïse? ¿Quién estaba a cargo de proteger al presidente y dónde estaba en ese momento? Porque no hay bajas dentro de la seguridad presidencial. Estas preguntas, por supuesto, también se están investigando. Dimitri Gerard, que es el jefe de seguridad de la casa del presidente, está bajo custodia policial. Gerard viajó a Ecuador pasando por Bogotá a finales de mayo. Y se investiga si en el tiempo que estuvo en Bogotá, allá en Colombia, se reunió con algunos de los colombianos implicados en el crimen. Ahora, mientras las respuestas llegan, Haití sigue sumido en un caos político en el que múltiples figuras compiten por dirigir el país sin que se sepa aún quién dio la orden de matar al presidente. Tengo afortunadamente de vuelta al teniente coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, que me estaba respondiendo, que da ya prácticamente por sentado con la nueva información que tenemos. Así que, teniente coronel, adelante, por favor, lo escucho en la explicación que me daba. Sí, le decía a Fernando que aquí parece ser que hay involucrados servicios de inteligencia de países como Cuba, Venezuela o la misma Rusia, habida cuenta la forma como se produjo, y que parecería ser que a unos los utilizaron y que finalmente lo que pretendían era demostrar
que la autoría intelectual era de los colombianos cuando tendría otro interés. Eso podría ser una cosa. Y desde luego, los más interesados en que esto ocurriera en Haití, pues serían los carteles del narcotráfico. Claro, los carteles del narcotráfico, y me llama mucho la atención que ahora se esté empezando a mencionar a la DEA, aunque la DEA no quiera comentar nada. ¿Usted cree, y lo decía la vez pasada, ¿no?, que se puede combinar crimen de Estado con narcotráfico? ¿Lo sigue viendo así? Sí, Fernando, lo sigo viendo así, e inclusive me parece que la acción es muy mal planeada y muy mal ejecutada para que hubiera una intervención de la DEA o del FBI o de la CIA, porque es decir, si lo hubieran hecho ellos, la connotación y el manejo hubiera sido distinto. Además, porque para meterse en un país como Haití, en un problema tan grande como el que tiene esa nación, el gobierno de Estados Unidos lo pensaría mucho y sería una decisión diferente. Por los antecedentes del gobierno que tenía el señor presidente que fue asesinado, parecería ser más que es una pugna de carteles, de intrigas, de vendetas, de lo que ha pasado en Haití, y podría tener mucha cercanía con el narcotráfico. Y probablemente a la DEA sí le interesaba alguna información, pero no de esa manera. Este tema nos lleva a pensar entonces que aquí, además de lo que puede implicar esto como un crimen de Estado, podría también traer vínculos de narcotráfico, pero ¿con qué países? ¿Necesariamente tenemos que pensar en Colombia o es casualidad el tema de los colombianos y narcotráfico vinculado a Colombia? No, yo diría que Venezuela con el cartel de los soles por una razón, Fernando. Cuando estaba Chávez en el gobierno, hizo todo el tema de Petrocaribe y la alianza con la que él compraba conciencias, y a Haití le coincidieron dos tragedias muy fuertes, que fue la del terremoto y la de la pandemia fuerte del cólera que hubo. Y Venezuela, que en ese momento tenía recursos, incidió mucho y lo consideraba como un país necesario dentro de su proyección geopolítica. Habida cuenta que es que si usted mira el mapa, la costa oriental de Cuba es enfrentada con la costa occidental de Haití y la distancia no es mucha. Entonces Cuba siempre ha tenido incidencia allí política y ha estado metida en todos los conflictos internos. Y Venezuela, que necesita en este momento el gobierno de Maduro posicionar el tráfico de drogas, y para no manchar, por decir de alguna manera, a República Dominicana, pues qué mejor que tener un súbdito ahí en Haití. Y de pronto este señor, que no era tan transparente como lo quieren presentar, era un obstáculo o una piedra en el zapato para el gobierno de Maduro. Qué interesante lo que me está diciendo, porque además yo recuerdo cuando estuve en Haití, precisamente con lo del terremoto, había un mercado y veía, eran como unos tanques muy grandes de agua, como unos depósitos de agua, con el nombre de Hugo Chávez y los famosos ojitos estos.